Ante todo, debo darle las gracias a la Junta Directiva de nuestra filial por invitarme a participar de las jornadas insulares que honran la trayectoria de vida del Dr. Simón Gómez, insigne miembro de nuestra Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Hoy hablaré sobre cyberbullying y haremos una revisión de los aspectos más importantes del tema. Si bien aún está vigente el debate sobre si el cyberbullying es una forma indirecta de bullying o son fenómenos independientes, es posible reconocer que actualmente hay un amplio proceso de elaboración y aproximación teórica que permite una definición aceptada de este fenómeno. Y en este sentido, vamos a ver qué sabemos. Ya la UNICEF en abril del año 2020 alertaba que los niños podían estar en mayor riesgo de sufrir daño basado pues en el mayor tiempo de pantalla durante esta pandemia, incluido pues a un mayor riesgo de ciberacoso. Asimismo, SECODAP en mayo del año 2020 alertaba sobre un mayor riesgo de violencia por cyberbullying y ciberacoso por el mayor uso de las tecnologías digitales. Y en julio publica un informe cualitativo y en conjunto con ININCO, que es el Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela, señalaba el celular como el equipo de pantalla de mayor acceso, que ya los niños de 8 a 10 años tenían su primer celular, que Instagram y TikTok eran las aplicaciones de mayor presencia para adolescentes entre 13 y 18 años, así como los motivos más frecuentes para el uso de YouTube. Lamentablemente en Venezuela no tenemos muchas cifras actualizadas. Esta revisión del año 2018 señaló un trabajo del año 2009 donde ya se señala a ciberacosadores y cibervíctimas a través del uso del celular. En una investigación que hicimos en el año 2017 en Nueva Esparta, apoyada por la doctora Saturnina Clemente, verificamos que también dentro del bullying homofóbico un pequeño porcentaje era aplicado a través del cyberbullying. Y es en la Unión Europea donde se han realizado excelentes trabajos. En el informe español de un gran trabajo que abarca 19 países, se encuestaron 2.900 estudiantes entre 9 y 17 años en una muestra de todas las provincias y comunidades del país. Encontraron que 1 de cada 3 había sido víctima de bullying o cyberbullying, que el mayor porcentaje de estos estaban entre los 15 y 17 años, que se afectaba más a las niñas, aunque hay trabajos que dicen que el sexo no es una variable importante, que 1 de cada 5 entre 9 y 17 años había ejercido bullying en el último año, de 1 de cada 10 había recibido sexting, y de un 40% entre los 9 y 17 años tuvo contacto con personas que conocieron en línea. Y se dice que 2 de cada 3 entre 15 y 17 años y el 53% entre los 13 y los 14 años. Quiere decir que el 33% de los adolescentes españoles afirmaron haber sido víctimas de bullying o cyberbullying en el último año. Y este estudio se hizo en el periodo escolar 2018-2019, donde pues midieron el tiempo de conectividad, la frecuencia de visita diaria a redes sociales, el porcentaje de menores que habían hecho bullying en el último año, el porcentaje del ciberacoso escolar y su frecuencia, y los modos en que se había sufrido el ciberacoso escolar, destacando pues los mensajes directos hirientes y el aislamiento en grupos virtuales. Este estudio de México titulado Voces de la Ciberviolencia hace referencia pues, a una investigación del año 2017 donde se describe que los muchachos entre 13 y 15 años en promedio ya habían tenido casi 4 celulares. Un alto porcentaje de ellos tienen tiempo de conectividad mayor de 3 horas diarias, y esto es antes de la pandemia, entre rangos entre 4 a más de 12 horas incluso. Hay que destacar que México es uno de los países con mayor número de denuncias por ciberacoso y un alto porcentaje de estudiantes implicados en violencia en redes, donde se habla pues de un 42% de espectadores, 22% de víctimas y un 8,4% como ciberacosadores. También son conocidas algunas conductas de riesgo en las redes sociales que no son exclusivas de los adultos. Los adolescentes las practican y cada una de ellas puede detonar o dar continuidad al cyberbullying. Algunas de ellas incluso son penadas por la ley en algunos países. El sexting, que consiste pues en el envío de contenido de tipo sexual, principalmente fotografías o videos, que son producidos generalmente por el propio remitente a otras personas por medio de teléfonos móviles o webcam, se convierte en un riesgo para la sextorsión y la sexovenganza. En este estudio de la Unión Europea que habíamos mencionado,
Ya niños de entre 11 y 12 años habían recibido sexting, al igual que en mayor porcentaje pues entre los 15 y los 17 años. Y esto pues indica que esta es una práctica que se va incrementando con la edad entre los adolescentes. El gossip, que es la extensión de los rumores, que es la información falsa a través de las redes sociales, también es una forma de acoso más y un riesgo para el cyberbullying. El trolear, que se constituye una forma de provocación anónima en redes, puede hacer que se enganche en algunas personas o adolescentes en una espiral de ciberacoso. También el happy slapping, que es grabar un video de agresión física inesperada sobre una víctima, que generalmente se hace en tono de broma, pero que pudiera formar parte de un evento de ciberacoso o cyberbullying. El Zoom-bombing, que es el saboteo o una actividad de videoconferencia utilizando ya sea material obsceno o racista, pero que pudiera producirse, por ejemplo, para sabotear una clase virtual como una forma de cyberbullying. El sharenting, fenómeno que nos llevaría solamente a una conferencia aparte, nos muestra a los padres que irrespetan la autonomía de nuestros hijos y al mal uso de la patria potestad. Se ha demostrado estar presente en el 17% de los adolescentes y en un 4% puede ser causa de inicio para un cyberbullying. El stalkear, que es una forma de averiguarle la vida como espionaje o acoso a una persona a través de las redes sociales, aunque puede darse por diversos motivos, puede ser una práctica que se utiliza para el ciberacoso o el cyberbullying. Y el vamping, que en esta pandemia sin duda se ha incrementado entre los adolescentes, se define como la incapacidad de desconectar el teléfono móvil en horario nocturno o cuando nos vamos a dormir, sin interrupciones ni supervisión alguna, produciendo una mayor exposición de tiempo pantalla del adolescente y puede ser el inicio para un cyberbullying también. Entonces ahora podemos definir qué es el ciberacoso y es simplemente la acción de acosar a otra persona mediante el uso de medios electrónicos. Esta clasificación es práctica porque diferencia el ciberacoso dependiendo de la participación o no de menores de edad. Entonces tenemos el ciberacoso donde la víctima y el acosador son mayores de edad, el ciberacoso sexual, que es el acoso que entre adultos pero que tiene una finalidad sexual, el ciberacoso escolar o cyberbullying, donde la víctima y el acosador son menores de edad, y el grooming, que es el acoso de un adulto hacia un menor de edad con una finalidad de chantaje, ya sea tipo monetario o sexual. Nosotros vamos a tratar el tema del ciberacoso escolar. Y entonces el ciberacoso escolar, como lo dijimos, o cyberbullying, es un tipo concreto de ciberacoso aplicado en un contexto en el que únicamente están implicados menores de edad. Se produce un daño intencionado y repetido infligido por parte de un menor o un grupo de menores hacia otro menor mediante el uso de medios digitales. Y es un daño porque se produce un deterioro de la autoestima y dignidad personal de este adolescente o este niño, sus relaciones sociales, le provoca victimización psicológica, estrés emocional, puede causarle una enfermedad física o mental e incluso llegar a comprometer seriamente su vida. Es intencionado y repetido porque el comportamiento del agresor es deliberado, esto no es algo accidental y refleja un patrón de comportamiento, pues no es un incidente aislado. Y por supuesto, a través de los medios digitales, porque este acoso se realiza justamente a través de los ordenadores, teléfonos u otros dispositivos digitales, ya sea también a través de los correos electrónicos y redes sociales, lo que lo diferencia pues del acoso tradicional. Como es conocido, pues dentro de los actores del bullying se encuentran el acosador, la víctima y los espectadores. Para la víctima, gran parte de los casos de cyberbullying tienen un precedente en el bullying. La víctima pues no presenta un perfil único. Gran parte de ellas son menores que presentan dificultades para defender sus propios derechos, con escasa red social y pocos amigos. Tienen mayores niveles de ansiedad, estrés e inseguridad en comparación con otros adolescentes y también son más sensibles y tranquilos, pero con una baja autoestima y confianza en sí mismos. Las víctimas que mantienen una mala comunicación con sus progenitores muestran un peor ajuste psicosocial ante el ciberacoso. Hay alumnos seguros y brillantes que se vuelven víctimas al meterse con un grupo de alumnos o con un agresor. Otros alumnos son víctimas resultantes de alianzas y emparejamientos cambiantes dentro de un mismo grupo
o el alumno irritante para el grupo que termina siendo objeto de sus agresiones, que es una víctima provocativa, que queda sitiado o permanece en papeles bufos. El alumno descolocado en el grupo que ocupa cualquier papel que se le deje con tal de ser aceptado en su seno, aunque pague el peaje pues, de ese maltrato o la humillación. Esto sobre todo es muy típico en los grupos de las chicas. Por otra parte, las formas de interacción virtual han facilitado en algunas víctimas la reacción agresiva a través de estas vías. Entonces son víctimas y agresores, porque aunque no reaccionan ante ellos presencialmente, aprovechan la desinhibición y el supuesto anonimato que le proporcionan las redes para canalizar su respuesta de forma agresiva. Y en todos estos casos, en las víctimas siempre se van a ver manifestaciones en tres áreas fundamentales. En lo referente a los cambios físicos o emocionales, en lo referente pues, a sus cambios en la conducta social y en los que tienen que ver en el contexto académico. Son áreas en las que tenemos que evaluar y tenemos que tener signos de alerta como docentes, como padres o como pediatras ante pues, una víctima de cyberbullying. Y en conjunto con otros trabajos se muestra también el perfil del acosador, donde se muestra un sujeto donde se instalan valores negativos como el abuso, la impulsividad, el dominio, el egoísmo, la exclusión, el maltrato físico, la insolidaridad, la poca empatía o la doblez. Muchos de ellos han socializado en entornos familiares sin pautas de educación moral, control conductual, limitada comunicación padre-hijo y escasa relación afectiva. Otros han aprendido una doble conducta con una cara oculta tras el anonimato virtual, en un ejercicio de cinismo e insinceridad. Los entornos virtuales les han facilitado desplegar este doble juego. En el grupo de espectadores hay diversidad de perfiles entre quienes miran y conocen lo que sucede dentro del grupo, que termina legitimando lo que sucede como una forma de complacencia cómplice que refuerza a los agresores y acrecienta el problema. Desde los indiferentes, los no implicados, los que se ríen como una gracia a quienes agreden y hasta quienes salen en defensa de la víctima. Los espectadores son un elemento de presión muy importante si deciden reaccionar colectivamente contra el cyberbullying. ¿Y cómo se realiza este cyberbullying? Pues a través de ataques directos, ya sea a través de insultos o amenazas, a través de mensajerías, correos, redes sociales, que pudiera ser ocasional, y esto no es cyberbullying, porque es lo que se llama un flaming, pero ya cuando se hace repetitivo este acoso directo, pues ya entonces sí hablamos de un cyberbullying. La otra forma de ataque directo es la exclusión cruel de grupos online. También se hace a través de ataques públicos, ya sea por denigración en grupos o por la publicación de información sensible que puede ser obtenida a través de secretos que se pueden haber dado entre adolescentes o, como ya les mencionamos anteriormente, a través del sexting o el chatting. O a través de terceros, usando a otras personas a través de una suplantación de identidad o haciendo denuncias malintencionadas a través de los mecanismos de seguridad de redes sociales para tratar de conseguir el cierre de las cuentas. Y entonces, ¿cómo actuar si mi hijo es víctima? Pues primero creyendo lo que nos dice, escuchando y dialogando, siempre reforzando su autoestima y no culpabilizándolo. Inmediatamente tenemos que trazar un plan y esto no puede esperar. Tenemos que bloquear a ese agresor y denunciar el contenido abusivo en esa red social de donde nos está haciendo el cyberbullying y guardar pues esas evidencias, ya sea a través de capturas de pantalla o mensajes. Si se conoce al agresor, hay que identificarlo inmediatamente y comunicar la situación al colegio, pero con una intención de solución y de forma calmada. Hay que valorar el acompañamiento por un psicólogo y no privarlo del uso del internet o del celular, porque eso es una forma de culpabilizarlo. Si mi hijo es el acosador, pues hay que conservar la calma, hay que pedir una explicación de su conducta, si ha habido llamados de atención en el colegio por esta situación, hay que inducirlo a pedir disculpas ante este hecho y siempre pues señalando que estas conductas no son aceptables porque no es un juego y de parte de nosotros como familia puede reflexionar y tratar de pasar más tiempo con nuestro hijo, darle un ejemplo de vida saludable y sin violencia, pero sabemos que muchas de estas familias tienen problemas también y pues nos tocará pues asumir junto con ellos la ruta del protocolo escolar y las medidas sancionatorias de las normas de convivencia,
y por supuesto hay que buscar ayuda por psicología. Y si mi hijo es el espectador, hay que explicarle que de ninguna persona merece ser humillada ni maltratada. Debe respaldar siempre al compañero que está siendo acosado y animar a otros a hacerlo. Debe informar a los profesores guía de lo que está sucediendo, explicarle que cuando el agresor observa que la víctima es apoyada por los demás compañeros, él suele abandonar sus pretensiones al no verlo ya más vulnerable. Entonces el papel del espectador es muy importante en las medidas preventivas y correctivas que se van a impartir en el colegio. Y sin duda pues que la escuela es el escenario donde se deben practicar las conductas para obrar bien, que se constituyan en hábitos y actitudes positivas para prevenir el cyberbullying. Y en este sentido pues el colegio debe tener un protocolo de actuación entre el bullying y el cyberbullying, que estos protocolos deben estar incluidos dentro de las normas de convivencia, que se debe conformar un equipo interdisciplinario donde debe haber reuniones con padres y representantes y una formación continua a docentes y alumnos sobre el uso de las tecnologías, los derechos y deberes de los niños y adolescentes, sobre inteligencia emocional. Se deben registrar los antecedentes y mantener pues una comunicación con la Defensoría Estudiantil y el Consejo de Protección del Niño y Adolescente de este municipio, pues el objetivo es evaluar los resultados hacia un maltrato cero y señalar pues la ruta a seguir en los casos difíciles. En estos casos difíciles, pues, generalmente, como dijimos, la mayoría de las veces se resuelve en el colegio, pero hay algunos casos donde nos tocará seguir la ruta y esta ruta irá, pues, hacia la Defensoría Estudiantil, hacia los consejos de protección del niño y adolescente, e incluso ya cuando se trate después de alguna denuncia penal a través del Ministerio Público o del CICPC en la División de Delitos Informáticos. Entonces, para terminar, ¿qué nos queda? Entender que de donde está el peligro crece también lo que salva. Sigamos entonces descifrando y desafiando esas huellas digitales en un intento para que las relaciones con el cibermundo sean espacios de diálogo, de respeto y solidaridad y aprendizaje, donde los chicos y chicas aprendan a convivir con el otro, con responsabilidad y sobre todo con la esperanza de que la injusticia que atraviesa la historia no tenga la última palabra. El anhelo de que el verdugo no triunfe sobre la víctima inocente. Muchísimas gracias.